Bien, feliz sábado, queridos hermanos. Yo recuerdo cuando el Señor decidió el fin de la tierra, de la humanidad en aquel entonces, y le dijo a Noé que se construyera un arca y predicara, ¿cuánto? 120 años. Si la generación de aquel entonces, hermanos, vio a Noé 120 años, bueno, espero que me tengan paciencia, son apenas 3 veces, hermanos. Hemos estado saliendo de una semana de oración muy bendecida de los jóvenes. Pues el joven que le tocaba esta mañana, pues se indispuso en su salud. Así que, bueno, hay una pandemia, ¿no? Virus por el aire, contaminaciones y pues Luis fue afectado. Pero sin embargo, aquí está apoyando al pueblo de Dios. Y por eso, hermanos, el Señor en esta mañana, miren, yo recordaba los temas que se trataron esta semana de oración y los que no vinieron se perdieron, hermanos. Realmente ha sido una semana muy, pero muy bendecida. Solamente voy a leer los títulos que se compartió en esta semana. Y hemos hablado subiendo la escalera hacia el cielo. Sí, y la escalera nos decía que representaba ¿a quién? A Cristo Jesús, hermanos, la escalera al cielo. Entonces, Él está ya pues trabajando por nosotros a nuestro favor y intercediendo a medida que nosotros también hagamos de Cristo Jesús nuestro Dios, nuestro intercesor. El secreto de crecer en la gracia, hermanos, también hemos aprendido cómo crecer en la gracia. Sí, en ese regalo maravilloso que el Señor día a día da a su pueblo, hermanos. Es un regalo inmerecido. No lo merecemos, pero el Señor nos ha dado las pautas para crecer cada día, hermanos, en la gracia de nuestro Señor. Huyendo de los enemigos de nuestra alma. Y nos decía que los enemigos de nuestra alma, ¿cuáles eran? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí me decía lo que contamina el alma, hermanos. El odio, la envidia y muchas otras cosas más son los enemigos que nosotros tenemos acá adentro y que están contaminando nuestra alma. Eso es lo que nos perjudica. Inútiles, inmunes, al insulto. Nadie es inmune al insulto, hermanos. De una u otra manera, cuando somos afectados, sale la vieja naturaleza y reacciona. Pero lindo fuera, hermanos, que en el nombre del Señor podamos detenernos, podamos orar cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos insulta, cuando sufrimos vituperio, calumnias. Cristo Jesús nos ha dado ejemplo para, hermanos, como corderos, callar la boca y enmudecer. Porque cuando salen palabras en respuesta a un insulto, hermanos, pecamos. Por lo tanto, el Señor también nos ha regalado el tema: sus oídos deben estar atentos a su palabra. Debemos ser oidores y también hacedores de su palabra, nos decía, hermanos. Pruebas que fortalecen nuestra fe. Hermanos, tenemos muchas pruebas y las pruebas hoy por hoy están fortaleciendo la fe de una familia y también la de ustedes. Con mucho dolor me enteré ayer del fallecimiento de una persona que a quien la hermanita Elizabeth, Luis, Magda estaban visitando. Yo también de vez en cuando acompañaba. Una persona que fue víctima del cáncer. La esposa, gracias al Señor, abrazó la reforma pro salud y dijo: voy y le cambio la dieta a mi esposo. Y le cambió la dieta. Todos cambiaron, hermanos. Qué bendición, hermanos. Lo hicieron. Pero en el momento de decisión, él no pudo. Ella le dijo: no te hagas las quimios. Él dudó: sí me voy a hacer. Ella dijo: yo respeto la decisión de mi esposo. Yo por mí no quisiera que se haga. Se la hizo. Radioterapia, quimioterapia, no sé qué más se hizo. Y cada vez que se hacía, decaía demasiado. Muy agotado. Estaba cansado. La última vez fuimos, cantamos, oramos, estaba la familia ahí, estábamos unas 20 personas alrededor, hablamos de la palabra del Señor, aparentemente estaba bien, pero hermanos,
Creo que por algo, alguna situación, por algún examen fue al hospital y ya no salió. Entonces, estas pruebas fortalecen la fe. Pero es muy duro, hermanos, fortalecernos la fe en medio de estas situaciones. Yo creo que de los que estamos aquí, nadie quisiera, hermanos, que nuestra fe se fortalezca frente a la pérdida de un ser querido. Más bien, hermanos, obedezcámosle al Señor. Hagamos las cosas ahora que estamos en vidas con sacrificio vivo, dice el Señor, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es el culto racional. ¿Por qué esperar, hermanos, a que las pruebas del dolor y el sufrimiento sea quien me levante, sea quien me traiga al Señor? No esperemos eso, hermanos. Don Francisco en un momento muy saludable y de un tiempo a otro cayó, pero de una manera inesperada, hermanos. ¿No se imaginaron? Un cáncer silencioso estuvo avanzando su vida hasta que comenzó, hermanos, a adormecerle las piernas. Y yo recuerdo la experiencia de un primo que falleció de la misma manera. Físicamente, hermanos, parecía luchador. Un soldado del ejército salió con fuerza, con energía y comenzó a debilitarse. Ya no podía mover las piernas, pensaban que de pronto fue una inflamación, le daban masajes, buscaron un masajista, le llevaron a la casa y ahí estaba masajeándole, aparentemente se recuperaba. Ya no podía mover las manos después, solamente comenzó a mover los ojos y la boca. Hermanos, no soportó más, murió. ¿Cuánto tiempo nosotros estaremos esperando, todos los que estamos aquí, hermanos, para tener suficientemente evidencias de que somos aceptados por Dios? Miren lo que dice la sierva del Señor en Reflejemos a Jesús el 15 de enero. Dice, la religión de Cristo eleva al que la recibe a un nivel superior de pensamiento y acción. Esa es la religión de Cristo, hermanos. Eso es lo que el Señor nos ofrece, elevarnos en pensamiento y en acción. Al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana como igual objeto de amor de Dios, habiendo sido comprada por el sacrificio de su Hijo. A los pies de Jesús, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes se encuentran sin diferencia de casta o de pensamiento mundanal. A los pies de Cristo, hermanos queridos, todos somos iguales. No hay título, no hay dinero, no hay posición, hermanos, que le haga a uno más que a otro. Todas las distinciones terrenales son olvidadas a los pies de Cristo, hermanos, cuando consideramos a aquel que traspasaron nuestros pecados. Es decir, en esta mañana todos somos iguales si estamos con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en otras palabras, debemos entender que en el reino de los cielos no hay favoritismo. Si en el cielo no hay favoritismo, ¿cuánto más aquí en la tierra, hermanos? Que el pueblo para este tiempo debe seguir por fe a Cristo Jesús, hermanos, lo que Él está haciendo en el lugar santísimo. Por lo tanto, el pueblo que entiende las verdades para este tiempo no debe, hermanos, menospreciar a su hermano, no debe aplastar a su hermano, no debe decir, yo tengo estos títulos, tú no tienes nada. Yo soy anciano, yo soy diácono, tú no eres nada. A los pies de Cristo, hermanos, solamente somos hijos e hijas de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 34, la palabra del Señor dice, Pedro tomó la palabra. Ustedes saben el trasfondo de este versículo. Pedro, hermanos, estaba influenciado por su creencia con respecto a los gentiles. Y él dice que tomó la palabra y dijo, oh, ahora comprendo, dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, en otras palabras, no hay acepción de personas. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Cornelio, un hombre de influencia, estaba haciendo una obra, hermanos, con los suyos en su casa. No comprendía plenamente a Cristo Jesús, no lo conocía. Y el Señor de ver, hermanos, esa necesidad, le manda un sueño y mandan a ver, hermanos, a Pedro. Pedro llega, cuando ve ese cuadro,
Para ello el Señor ya le había presentado, hermanos, que bajaba y descendía un lienzo con todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, dice la palabra del Señor. Y cuando le dijo, Pedro, mata, come. No, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido. Mata y come, mata y come. No, Señor, le dijo Pedro. Y Pedro no entendía qué significaba eso. Obviamente nosotros sabemos que no tiene nada que ver con comida, hermanos. Dios le estaba dando una lección a Pedro y a todos los que le acompañaban, porque él no fue solo. Cuando ve ese cuadro de Cornelio y dice, qué maravilloso, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque los judíos llamaban a los gentiles de esa manera, como describe la visión, los nombres de los animales, reptiles, cuadrúpedos, desechados. Así consideraba Pedro, hermanos, a los gentiles. Y cuando él ve, dice el Señor, ahora me ha mostrado, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación, claro, él estaba fuera de su recinto, en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia, hermanos. En todo lugar, y ese puede ser el caso también aquí, hermanos, en la tierra, en este lugar. Por donde quiera que vayamos podemos ver personas que actúan, hermanos, con justicia y le temen al Señor. No nos consideremos que los que estamos aquí somos los únicos favoritos, hermanos. Recuerden, no hay favoritismo. Conflicto y valor del 25 de noviembre dicen: cuán cuidadosamente obró el Señor para vencer los prejuicios contra los gentiles. ¿Pero contra quién? Contra Pedro, hermanos. Muchas veces, así como Pedro, nosotros también podemos tener prejuicios, hermanos. Hemos hablado aquí, no porque estamos acá arriba, nos hace mayores que los que están abajo. Estudiando la palabra del Señor con una hermana que salió de aquí en aquel tiempo y ahora estudia la palabra del Señor, yo le dije, hermana, no porque estamos arriba estamos más cerca del cielo que ustedes, somos iguales. Amén, me dijo, hermano, eso sí me gusta. Aún, hermano, si nos consideramos pueblo independiente o pueblo de la verdad presente, no es que estemos más arriba que los demás. Porque si mi experiencia diaria no es, hermanos, de acercamiento a Cristo Jesús, de nada me sirve, hermanos. Nada soy. Y por eso el Señor estaba trabajando con Pedro para vencer los prejuicios contra los gentiles que tan firmemente había inculcado en la mente de Pedro su educación judaica, hermanos. Estaba con una educación que le perjudicaba, hermanos, no podía ver más allá. Por la visión del lienzo y de su contenido, trató de despojar la mente del apóstol de esos prejuicios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es que el Señor le presentó esa visión del lienzo que bajaba. Quiso ayudarle a Pedro. ¿De qué manera el Señor nos estará ayudando a nosotros? ¿Acaso usted ha logrado discernir qué será en vez del lienzo que le presentó a Pedro? ¿Qué el Señor me ha presentado a mí? De pronto no he comprendido, hermanos, el plan de salvación para mi vida. Y el Señor dice, hermanos, le estaba enseñando la importante verdad de que en el cielo no hay acepción de personas, que los judíos y los gentiles son igualmente preciosos a la vista de Dios, que por medio de Cristo los paganos pueden ser hechos partícipes de las bendiciones y privilegios del Evangelio. Por eso es que el Señor a su sierva le dijo, tengo la mayoría del pueblo de Dios están afuera, entre católicos, protestantes, aún entre los paganos hay pueblo de Dios, la mayoría, que necesitan conocer la verdad. No tienen la doctrina correcta, pero tienen un corazón dispuesto. Y Dios quiere despertar a su pueblo para ir en busca de ellos. Qué alegría que me he dado estos días, hermanos. Ahora que estamos entablando amistad con una familia de acá abajo, yo muchas veces les he visto, hemos saludado, pero alguien me presentó y me dijo, hermanos, yo ya me voy, aquí le dejo al hermano. Qué corazón dispuesto de esas personas. Oh, mi hermano, usted es mi hermano. Dice, yo soy evangélico pentecostal, pero la palabra de Dios es una sola. Qué gusto, hermano, compartir. Si usted me invita a compartir, qué alegría. Hermanos, qué dispuesto esa persona, qué amable, hermanos. Yo me quedé sorprendido.
Ya se les regaló la conducción del niño. Están muy agradecidos, hermanos, con la conducción del niño, porque yo le dije, este libro ayuda a educar a sus hijos. Hermanos, hay que orar por esta parejita, son jóvenes, y muy pronto les voy a proponer estudiar la palabra del Señor. Primero estoy rompiendo el hielo, hermanos, haciéndome amigo, como lo hacía Jesús. También el Señor, hermanos, de acuerdo a de lo que acabamos de leer, Él se agrada del extranjero, pero que actúa con justicia. No de todo extranjero, solamente aquel que es justo, hermanos. Ante la poca luz que tiene, el poco conocimiento, obra con justicia. Veamos si el Señor se agrada de esta persona. Isaías 56, capítulo 56, versículo 6 y 7. Dice el Señor: y a los hijos de los extranjeros que han unido al Señor para servirle, o se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Miren, está hablando para los extranjeros, hermanos, porque se da por entendido que el pueblo de Dios ya es fiel. Que el pueblo de Dios, hermanos, ya observa el santo sábado. No le profanamos, hermanos, que nos mantenemos firmes en el pacto del Señor. ¿Verdad, hermanos? Amén. Se entiende que todos los que estamos aquí somos una luz en esa parte. Entonces, como ya se sobreentiende que aquí está el pueblo fiel del Señor, que por eso nos ha apartado, hermanos, para una obra especial, entonces, hermano del Señor, se dirige a los extranjeros. Y dice, versículo 7, a esta gente los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. ¿Qué significa? Que el extranjero tiene que ir a la casa de oración, a su santo monte. Aquí en esta experiencia para nosotros, la casa de oración. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Pero si el pueblo de Dios no trabaja, ¿cómo el Señor los va a llenar de alegría aquí en su casa, hermanos? Si no los traemos a los extranjeros. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Casa de oración. ¿Cuál es su casa de oración? ¿Dónde estamos? Iglesias en casa también. Los templos donde acude el pueblo de Dios. Allá hay que llevar a los extranjeros. Cuando me refiero a extranjeros, son aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. Los vecinos. Son extraños, extranjeros a este mensaje. Desconocen estas verdades. A ellos hay que traerlos, hermanos. Mi casa de oración será llamada casa para todos los pueblos. Si nos vamos a Génesis capítulo 4, versículo 7, el Señor nos dice, si haces lo bueno, ¿no serás acepto? Mire, si haces lo bueno, ¿quién te va a impedir? Si haces lo bueno, ¿por qué se te va a impedir que entres a la casa de oración a adorar y presentar sacrificio al Señor? Si haces lo bueno, ¿no serás acepto? Pues si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte. Si no haces el bien, el pecado está a tu puerta queriéndote dominar. Pero tú, dice en esta versión, debes dominar el pecado que está a tu puerta y te golpea y te insta a apartarte del Señor. Y que te motiva a buscar más tiempo en esas cosas que te están separando del Señor que en su santa palabra. Si habéis, hermanos, si haces lo bueno, ¿a quién le va a impedir el Señor, hermanos, que venga y le adore? Recuerden que decía, porque mi casa de oración será casa para todos los pueblos. Por lo tanto, hermanos, puesto que por la naturaleza, el hombre, usted y yo, no podemos obrar justicia, ¿verdad? Por naturaleza, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No podemos obrar justicia, ya que tenemos, hermanos, una mente carnal. ¿Sí? Es decir, la mente carnal es una mente que está enemistada con el Señor. Por lo tanto, necesitamos una transformación. Necesitamos una transformación porque mi mente, hermanos, mi naturaleza está en contienda con el Señor. Porque yo busco esa contienda, yo busco esa enemistad. Y obviamente, hermanos, si insistimos en esa enemistad, el rostro del Señor se da la vuelta. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23,
Mire lo que dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, me dicen, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Amén, hermanos. El Señor ha permitido que los que estemos aquí hemos nacido de nuevo, hermanos, y ya conocemos esa experiencia, no como la que Nicodemo dijo, ¿cómo podré meterme nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? No me refiero a ese nacimiento, dijo el Señor. Aquí le dice, habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué nacemos? Por medio de la palabra de Dios que vive, hermanos, que vive en mí y permanece para siempre. Solamente en esas condiciones el Hijo de Dios es renacido. Pero si no tomamos las Sagradas Escrituras todos los días, si tomamos de vez en cuando, si tomo una vez a la semana, quién sabe si una vez al mes, hermanos, olvidémonos que hay nacimiento de nuevo. No hay un nuevo nacimiento. Por lo tanto, el Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 51, nos dice, cuando la verdad, ¿sí?, llega a ser principio permanente en nuestra vida. Aquí está la verdad y Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, cuando a través de las Sagradas Escrituras conocemos a Jesús y llega a ser un principio permanente en su vida y en mi vida, hermanos, el alma renace. El alma vuelve a nacer, hermanos. Si de pronto el primer amor que en usted, hermanos, un día lo encontró cuando se entregó a Cristo y ya ha fenecido, se ha muerto, el Señor nos está dando una nueva oportunidad, hermanos, por medio de la verdad, para que mi vida vuelva a renacer. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios, hermanos. Así de fácil es, hermanos, así de fácil lo presenta el Señor. Pero, hermanos, así de fácil no hay el tiempo para dedicar al estudio de la palabra del Señor. Que es tan complicado, hermanos, levantarnos a la madrugada a estudiar la palabra del Señor, a tener un encuentro con Él. Tan difícil que se nos hace. Hermanos, yo digo, claro, el sueño es tremendo, hermanos, cuando uno se acuesta tarde. Aún usted escucha, hermanos, el despertador, hermanos, por más que lo escuche, no se levanta. Es que ese es el plan de Satanás, hermanos. Es que no es casualidad, no es solamente el sueño. El enemigo trabaja para que usted no vuelva a nacer, no active, hermanos, las neuronas y vuelva a consagrarse al Señor. Si, hermanos, si usted se levanta normalmente 5 o 6 de la mañana, recórrale simplemente media horita. ¿Qué es media hora, hermanos, para volver a nacer de nuevo? Y eso como tiempo, demasiado poco el tiempo, hermanos. Tenemos tiempo para otras cosas, pero para consagrarnos al Señor solamente media hora para las 24 horas del día. Si es que fuera media hora, si solamente hago mi oración rutinaria de todos los días, yo sé, usted y yo sabemos lo que le pedimos al Señor todos los días, porque estamos de apuro, me atraso al desayuno y me atraso al bus y me atraso al trabajo. No quiero ser multado. Quiero llegar con las justas, hermanos, para poner la mano, poner la tarjeta, hermanos, pero para el Señor. Y hoy de mañana, hermana Carmita estaba haciendo una invitación, que oremos, hermanos, que oremos, porque el pacto que tenemos, hermanos, como pueblo del Señor, aquí en este lugar, no es 9:10, no es 9:20, no es 10 de la mañana, no es 11. Hemos hecho un compromiso, hermanos, y el pueblo adventista, desde que aceptamos el mensaje, 9 de la mañana se abren las puertas de la iglesia, hermanos, y el Señor acompaña, así sea a un hijo fiel, hermanos, que esté aquí, tiene derecho, hermanos, a reclamar el estudio. ¿Cuánto más si tenemos responsabilidades, hermanos? Tenemos que ponernos, como se dice, la mano en el pecho y decir, Señor, quiero nacer de nuevo. Porque hasta eso, hermanos, demuestra que hay falta de nacimiento en mi vida. Porque si al trabajo soy puntual, no puedo fallarle a mi cliente, a mi jefe. Oh, hermanos, nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, que me ha dado el camino, la luz para ser salvo, Él es lo último.
Él es lo último. Por lo tanto, yo sí les invito, hermanos, a todos los que tenemos responsabilidades. No me refiero solamente a los que tenemos cargos directivos, a todos los que ya tenemos el mensaje, hermanos. Cuando se abran estas puertas, si el diácono se demora, los hermanos deberíamos de estar en fila, hermanos, a las 9 de la mañana, esperando que este recinto se abra, porque la presencia del Señor ya está aquí, hermanos, porque hay un pacto que hemos hecho con Él, un compromiso. De modo, hermanos, 2 de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quiere ser usted una nueva criatura, hermanos? Es por eso que hemos venido en esta semana de oración, para, hermanos, hablar con mi hermano, con mi hermana, con mi hijo, con mi padre. Si tenemos, hermanos, discordias, si tenemos problemas, si tenemos disensiones, es la oportunidad que el Señor nos regala para reconciliarnos con nuestro prójimo y por ende reconciliarnos con nuestro Dios. Por eso, hermanos, la invitación esta tarde a las 5 tenemos la Santa Cena. Es voluntaria. Simplemente el Señor nos invita a participar de esto. Es voluntario, hermanos. El Señor no le obliga a nadie. Pero el Señor, hermanos, a su pueblo, al que quiere renovar un pacto, un compromiso con Él, venga a las 5 de la tarde que vamos a celebrar, hermanos, lo que Cristo Jesús ya lo ha dejado establecido. Y Él dice, a través de su sierva, que esto debería hacerse más seguido. Por eso, hermanos, si usted y yo estamos en Cristo Jesús, entonces prepárese, porque va a ser una nueva criatura. Las cosas viejas, hermanos, dejemos a un lado. Depongamos ya, hermanos. Hagamos que Cristo Jesús de aquí en adelante me haga una nueva criatura en su nombre. La Review Danjera del 12 de abril de 1892 dice que la gracia no se hereda, hermanos. No porque mi papá y mi mamá fueron consagrados, yo también, hermanos, por herencia tengo que ser consagrado. No se hereda, hermanos. Si el Señor le regaló esa gracia a su Padre, usted tiene que buscarla, hermanos. La vieja naturaleza, nacida de sangre y de voluntad de carne, no puede heredar el reino de Dios, hermanos. La vieja naturaleza, si en usted y en mí todavía hay algo viejo, hermanos, que tengo que sacarlo, que tengo que renovarlo, estoy en peligro de no heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. No, hermanos, se la consigue en una búsqueda diaria con Cristo. El nuevo nacimiento consiste en tener, ¿qué? Nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Por sus frutos los conoceréis. Motivos, tendencias, gustos deben ser renovados. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. ¿En qué? En todos los hábitos y prácticas, hermanos. Dios permita que por donde nos dirijamos digan, oh, qué lindo, qué cristiano, qué cristiana. Y que digan, yo quisiera ser como ustedes, yo quisiera hablar como usted habla. Todos tenemos responsabilidades en la casa, en el trabajo, en los estudios, donde quiera que vayamos. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? En nada. La línea, hermanos, divisoria, dice Elena de White, ya no se la distingue. Ya no hay distinciones, porque el mundo entró a la iglesia y la iglesia se fue al mundo. Ya no hay distinción. Pero, hermanos, Dios permita que los que estamos aquí estemos marcando esa diferencia. Porque conocimiento lo tenemos. Luz, demasiada luz. Hoy ya hemos armado, hermanos, la vitrina. Muy pronto la vamos a sacar. Si usted quiere, hermanos, de todos los libros ahí, quiere que se le facilite para estudiar, con mucho gusto, hermanos. Justamente es para que usted pueda estudiar. A pesar de que los libros que
Tenemos acá, todos lo tienen. Y si hay algún hermano que no lo tiene, simplemente acérquese y diga: hermanos, yo no tengo el conflicto, no tengo el deseado. Por favor, no diga véndame, regáleme, que para eso es, hermanos. Si de gracia recibiste, dad también de gracia, dice el Señor, hermanos. Por lo tanto, dice, hermanos, miren, vuelvo a repetir esta frase: cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud la de los mundanos? No aprecian la verdad como santificadora y refinadora. No han nacido de nuevo, simplemente, hermanos. No han nacido de nuevo. Hermanos, ¿por qué? Porque este nacimiento no es producto, hermanos, de magia. No viene porque mi padre, mi madre fue consagrado. No, hermanos. Alguien tiene que ayudarme, hermanos, a tener esta experiencia. De alguien tengo que echar mano. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cristo Jesús, hermanos, ¿qué hizo? Puso su vida por nosotros. Y nosotros también, hermanos, tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. Si hemos nacido de nuevo, ¿sí? Lo que dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Hermanos, si hemos nacido, significa que tengo que poner mi vida también por mis hermanos. Tengo que ayudarle, tengo que preocuparme. ¿Cuánto más para los que no conocen? Porque el Señor los llama extranjeros a los que están afuera. Y la casa de oración también es para ellos. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros tomar las palabras del rey David. Cuando él tuvo una experiencia, hermanos, con el Señor, él le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Necesitamos un corazón limpio. Y renueva mi espíritu dentro de mí, le dijo, hermanos, en Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio. Ese debe ser nuestro deseo y nuestra oración, hermanos, de aquí en adelante. Pedirle que Él limpie mi corazón, que me saque, hermanos, dolor, rencores, sufrimientos, molestias. ¿Cómo podemos servir al Señor con todas esas cualidades negativas? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 51, dice: cuando las verdades divinas son impresas en el corazón por el Espíritu Santo, Él es el quien tiene que ayudarme, hermanos. Se despiertan nuevos sentimientos y las energías, hasta entonces latentes, son despertadas para cooperar con Dios. Acudamos al Espíritu Santo para que en mí, para que en usted, hermanos, se despierten. Cuando las verdades divinas son impresas en mi corazón, en su corazón, hermanos, se despiertan nuevos sentimientos. Ya no hay molestias, ya no hay fastidios, ya no hay incomodidades. Y si alguien me dice algo con un espíritu cristiano, tengo que acercarme a esa persona y decirle: hermano, hermana, quiero orar con usted. Siento en mi corazón hay algo en mi corazón que me ha impedido estar en armonía con usted. Hermanos, si alguien lo hace de esa manera, es porque el Espíritu Santo está renovando su vida. Puede ser que del otro hermano, la otra persona, no sea impresionado por el Espíritu Santo todavía, pero el que ha sido impresionado tiene que dar ese paso. Por eso dice: hay nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas. Ahí sí, hermanos, ahí sí, cuando yo me despierto voy a cooperar con Dios. Ahí sí, hermanos, no importa tenga o no tenga cargos, hermanos, necesito cooperar con Dios. ¿De qué manera? Voy a visitar, voy a hacer la obra, de alguna manera el Señor, hermanos, le usará para hacer la obra. No solamente aquí, hermanos, siendo que somos una iglesia pequeña y hay personas que están responsables de sus actividades, la obra se hace afuera también, hermanos. Y por eso, cuando una persona, hermanos queridos, es nacida del Espíritu Santo, ¿qué es lo que recibe, hermanos? Mire, lo que el Señor me ofrece. Juan 6:63, ahora sí vayamos a Juan
capítulo 6, versículo 63, ¿qué es lo que recibe esa persona? El Espíritu, hermanos, es el que da vida, dice, hermanos. Cuando una persona es nacida del Espíritu, usted tiene vida. Yo tengo vida, hermanos. Qué maravilloso, hermanos. El renacer significa vida. Y Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, no hay vida. Si usted y yo tengo a Cristo, tengo vida. Pero si no tengo al Espíritu, hermanos, simplemente no soy de Cristo y no tengo vida. Por eso es que hay una carta que se escribió, hermanos, el 20 de 1900, la carta 20 de 1900, dice, escrito está. Es el Evangelio que debemos predicar. Ninguna espada flamígera está colocada delante del árbol de la vida. ¿Qué es espada flamígera? Algo que me impide, algo que tiene autoridad y le dice, no, usted no puede, usted no puede. Pero dice, hermanos, ninguna espada flamígera está colocada delante de este árbol de la vida. Porque, hermano, dice que todos, sin excepción, recuerden que no hay favoritismo, todos los que quieran pueden participar de él, hermanos. Todos podemos participar de él. No hay poder que pueda, hermanos, prohibirle. No hay voz humana que a usted le pueda impedir consagrarse, ir aquí, ir allá, hermanos. ¿Por qué? Dice, no hay poder que pueda prohibir a ninguna alma que tome del fruto de ese árbol de la vida, hermanos. Aquí está el fruto del árbol de la vida y nadie le puede impedir, hermanos. No importa donde usted vaya, hermanos, nadie puede controlar su conciencia. Nadie le puede someter y decirle, no te vayas a ese lugar, no te vayas a Santo Domingo, no te vayas a Guayaquil, no te vayas a Pomasqui, estás prohibido. Hermanos, nadie le puede prohibir. ¿Por qué dice? Todos pueden comer y vivir para siempre. Todos, no hay excepción. Siempre y cuando seamos cuidadosos del tipo de alimento que vamos a servirnos. Porque ahora sí soy libre en Cristo, soy libre de ir donde quiera, soy libre de hacer lo que quiera, por fin soy libre, no hay quien me controle. Debemos tener mucho cuidado de mal usar esa libertad. La palabra del Señor dice, hermanos, que tengamos cuidado de no dar mal uso a la libertad que el Señor nos está dando. Por eso en lo posible aquí, hermanos, se habla con un escrito está, a la ley y al testimonio. Cuán precioso, hermanos, es el perdón al alma agobiada en su conversión. Cuando una persona, hermanos, se ha convertido al Señor y siente su perdón, hoy, hermanos, no tiene precio, no hay comparación, porque detrás del perdón viene la paz. Cuando usted es libre en Cristo y va a Él y se está sirviendo de ese árbol, hermanos, libremente está comiendo, usted tiene paz. Veamos, hermanos, si esto se lo considera como una obligación, inclusive como un favor inmerecido. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 7, mire lo que me dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor, en el cual tenemos redención. ¿Qué significa tenemos redención? Tenemos liberación, en el cual tenemos rescate. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre. La remisión de pecados significa, hermanos, el perdón de los pecados. Tenemos liberación, tenemos rescate, tenemos perdón. Mire lo que el Señor nos ofrece. Por las riquezas de su gracia, dice la palabra del Señor. Por eso en la siguiente diapositiva dice que el Señor vio nuestra condición caída. Él conoce quién es usted y quién soy yo. Él sabe qué momentos estamos pasando, hermanos. Si estamos caídos o estamos levantados, o nos estamos levantando. Por eso dice, Él vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia, hermanos. Necesitamos de gracia. Y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz. Porque nos ama. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, dio a su Hijo,
Nos amó tanto, nos da gracia y paz. Gracia significa condescendencia para alguien que es indigno. Es decir, yo, hermanos, usted. No somos dignos. Como le dijo, ¿alguien se acuerda quién le dijo? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Centurión. No soy digno que entres en mi casa. De igual manera, hermanos, aquí los que estamos aquí no debemos considerarnos dignos de que el Señor derrame su gracia en mí. Y por eso dice, hermanos, gracia significa condescendencia para alguien que es indigno, para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores hace que, en vez de excluirnos de la misericordia y del amor de Dios, la acción de su amor para nosotros sea una necesidad categórica, a fin de que podamos ser salvos. ¿Cómo no agradecerle al Señor, hermanos? Porque Él está dispuesto a derramar abundante gracia, pero siempre y cuando, hermanos, reconozcamos nuestra indignidad. Recordemos cómo es nuestra justicia. Así estamos, hermanos. En esa condición debemos reconocer que necesitamos de nuestro Salvador todos los días. Por lo tanto, si nosotros podemos palpar, mirar la acción de su amor hacia nosotros, ¿cuál debe ser nuestra necesidad? Ya me presenta, me dice que yo soy indigno y debo ver, hermanos, mi necesidad. Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19. Estoy corriendo, hermanos, porque necesitamos también cubrir el mensaje. Si usted quiere tomar nota, tome nota, hermanos. Si después usted quiere que le pase el mensaje, con mucho gusto le pasaría. Lucas 15, 18 y 19, hermanos, como este joven dijo, me levantaré porque ya he reconocido mi necesidad. Estaba comiendo, hermanos, ¿qué estaba comiendo? Comida de cerdos, comida de puercos. Muchas veces el cristiano también come ese tipo de comida, hermanos, porque hace mal uso de su libertad. Y cree que cualquier, hermanos, predicador es apto para yo prestarle atención. Debo tener mucho cuidado. Y por eso, hermanos, reconociendo quién soy yo, que sin Cristo no puedo ir a ningún lugar, me levantaré, dice, hermanos, e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, le voy a decir a mi Padre carnal. He pecado, Padre, contigo también. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus trabajadores. Ese reconocimiento sincero debe producirse en nosotros. Pero ¿quién es el que me lleva a reconocer? El Espíritu Santo, el Consolador. El Consolador. Camino a Cristo, capítulo 6, página 53. Mas, ni aún esta parábola tan conmovedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial, hermanos. En verdad que es una parábola que me conmueve, hermanos. Cómo este joven ahí en esa situación mira al cielo y reacciona. Y dice, bueno, suficiente. He ido demasiado lejos. No más separación con mi Padre Celestial ni mi Padre terrenal. Hasta ese punto llegó. Hasta ese punto tenemos que llegar. Y dice que el Señor declara por su profeta, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué o te he extendido mi misericordia. Mientras el pecador está todavía lejos de su casa, de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, porque se fue con dinero, el fruto del trabajo de su padre, hermano, se lo llevó, desperdiciando su hacienda, su vida. El corazón del Padre, hermanos, se compadece de él. Mientras los unos se pierden, se desperdician, el corazón del Padre se conmueve por nosotros. Hermanos, mientras desperdiciamos el tiempo, a medida que nos acercamos al fin del tiempo de gracia, muchos de los que estamos aquí perdemos tiempo en otras cosas. Desperdiciamos tiempo, hermanos. Esto va a venir como una sorpresa abrumadora, el fin del tiempo de gracia. Como en los días de Noé, muchos no entendían.
dice. No entendían que el tiempo para ellos se acabó. Unos fueron tomados y otros fueron dejados. Tomados para la perdición y dejados para la salvación. Hermanos, se nos acaba el tiempo. Y por eso dice acá, el corazón del Padre se compadece por usted y por mí, hermanos. Todavía, hermanos del Señor, está en el reino de los cielos. Padre, Padre, mira, todavía ahí, allá, todavía hay uno más, Señor. Pero hermanos, finalmente se acabará el tiempo. ¿Y qué dice? Y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu que insta y ruega y atrae al extraviado del seno amorosísimo de su Padre. ¿Qué dice Él? Ven a mí. Suficiente te has golpeado en la vida. Suficiente has caminado separado de mí. Aún estando en la iglesia, aún estando con la Biblia en la mano, podemos estar muchos aquí en esta mañana separados, hermanos del Señor. No me garantiza, hermanos, de que yo soy cristiano, de que me he bautizado, de que estudio la Biblia. No me garantiza el cielo, hermanos. ¿Quién me garantiza, hermanos? Es una transformación. Debemos ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y ahí dice, por sus frutos los conoceréis. Al ser humano le podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Hay un ojo que todo lo ve. La semana anterior citábamos y decíamos, hermanos, que están fotografiando nuestras acciones, las palabras con las que pronunciamos, las actividades que hacemos. Y decía, en el nombre del Señor, desecha todas esas cosas inútiles, esos que te perjudican, deséchalos de tu vida. Por lo tanto, debemos, hermanos, comprender la relación que existe entre mí y Dios. Segunda de Corintios 6:16 dice, y seré el Dios de ellos y serán mi pueblo. La segunda parte, hermanos, casi última parte del versículo 16. Y seré el Dios de ellos y serán mi pueblo. Dice, y seré, versículo 18, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Yo soy su Dios, ustedes son mis hijos, yo soy su Padre. Sin embargo, a pesar de que existe esta relación, muchos de los que estamos aquí no estamos conscientes de ello, de que Él es nuestro Padre y que somos sus hijos. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 17 me dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo has visto y lo has conocido, dice, porque mora en vosotros y está en vosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos si el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Cómo yo sé si le conozco o no le conozco? Porque, hermanos, hay alguien que debe testificar de que somos hijos de Dios. Debe convencerme, hermanos, del que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que me debe convencer de que yo, hermanos, tengo a Cristo y lo conozco. Romanos 5:1 dice, justificados, es decir, en griego dice, ser considerado justo o inocente. Justificados pues por la fe, dice, justificados, eres considerado justo o inocente. Entonces, ahí en ese momento tenemos paz para con Dios, hermanos. Ahí solamente tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire que el Señor también nos extiende la justificación. Para ir concluyendo, hermanos, el hombre convertido, el que se siente que es justificado, el que siente que tiene paz, hermanos, goza de un privilegio, goza de una delicia, hermanos. Y yo quiero que todos, hermanos, comprendamos de lo que, si usted está gozando, amén, no le afloje ese gozo. Si usted todavía no está gozando de esta delicia, hermanos, búsquela. Por eso dice Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos 7, 22 me dice, porque según el hombre interior, ¿sí?, me deleito en la ley de Dios, hermanos. Debo gozarme y deleitarme en guardar su ley.
Por eso es que Salmos capítulo 1, versículo 2 dice, en la ley de Jehová está su delicia, hermanos. En la ley de Jehová está su delicia. Y Romanos dice, el hombre interior se va renovando y me deleito yo en la ley, hermanos. Ahí está la delicia del Señor. Este es el privilegio y el gozo, el deleite del cristiano que es convertido, hermanos. Ser semejante a Jesús del 20 de febrero, dice, es esencial que cada súbdito del reino de Dios sea obediente a la ley de Jehová. ¿Sí? Es esencial, es importante, hermanos, que cada uno de nosotros seamos obedientes para que su gloria infinita pueda tener un establecimiento perfecto. Los profesos seguidores de Cristo son probados en esta vida. Ahí estamos, podemos ser nosotros. ¿Para qué son probados? Para ver si serán o no obedientes. Hermanos, el Señor nos está probando en esta mañana y todos los días nos ha venido probando para ver si somos obedientes a su ley. La obediencia dará como resultado la fidelidad. Por eso hay muchos hermanos cristianos y aún adventistas del séptimo día, hermanos, que somos infieles al Señor. Y de esa manera asegurará la recompensa de la vida eterna. ¿Cómo podemos identificar a los verdaderos cristianos de los falsos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? De acuerdo a Mateo 7, 20, 21, dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿y cuál es el fruto? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, ahí me dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué puedo decir? Dice, no hay ley, porque está en obediencia. Hermanos, y también el Señor algo más le añade a esto, porque Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Deben producir frutos que den arrepentimiento. Hermanos, si yo no puedo solo, el Espíritu Santo sí lo puede hacer en mí. Si yo estoy dispuesto a esto. Este fruto, hermanos, no lo puedo llevar por mí solo. Por eso el Señor dice, permanezcan en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. No puedes ir a ningún lado si tú no permaneces en mí. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así, hermanos, declara es la palabra del Señor. O estamos con Él o no estamos con Él. ¿Sí? Y hermanos, y nuestra experiencia debería ser como aquellos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Ustedes se acuerdan? Y ellos dicen, el uno al otro se decían, hermanos, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él hablaba en el camino. No ardía nuestro corazón. Y cuando aún más nos abría las Escrituras, hermanos, ese es el ardor que debe producirse en el Señor, hermanos, cuando nos hablan, cuando se abren las Escrituras, debe producirse un fervor, hermanos, en nosotros. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos invita en esta mañana que debemos tener, hermanos, una poderosa experiencia. Apocalipsis 3:20 dice, si alguno oye mi voz. El Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y Él conmigo, hermanos. O sea, habrá una cena, hermanos, y cenaré con Él y Él conmigo. Por lo tanto, miren, hermanos, testimonios para la iglesia. Me impresionó esta cita, esta declaración, capítulo 25. Vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón. Hermanos, esa es la escoria que me impide abrir la puerta de mi corazón y que Jesús entre. ¿Por qué? Hay tanta escoria. ¿Qué es una escoria? Una suciedad, hay basura. Vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. No la pueden abrir. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Hermanos, si no arreglamos las dificultades, seguirá la escoria, hermanos. Y aún así me puedo presentar ante el Señor engañándome que estoy limpio, que ya no hay basura. Hermanos, todos recuerden, mi justicia es como trapo de inmundicia. Y necesitamos lavar esa justicia, quitar las escorias.
Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes que puedan abrir la puerta, hermanos. Por eso es que Jesús, para la iglesia de la Odisea, Jesús está afuera, hermanos, porque la puerta no la hemos abierto, no se ha abierto todavía, porque hay escoria. Otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón. El mundo es la primera prioridad, y así la cierran. Toda esta escoria tiene que ser quitada, hermanos. Yo agrego, en el nombre del Señor, quitemos la escoria que hay en nosotros. Entonces podrán, sí, hermanos, abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. ¿Quieren dar la bienvenida al Salvador? Hermanos, no se pierda esta tarde. Venga, hermanos. Y si hay aquí algún hermano, alguna hermana que todavía tengo escoria, es el momento, hermanos, para arreglar mi situación. Y ahí se abrirá la puerta. De lo contrario, la puerta seguirá cerrada y Cristo Jesús estará afuera. Se dice, hermanos, que esta última iglesia es la iglesia de la Odisea. Tiene a Cristo afuera. Cristo necesita entrar. No aquí al templo. Necesita, bueno, también, hermanos, pero más a mi corazón. ¿Y qué más dice? En la visión me fue mostrada cuán preciosa es la promesa. ¿Qué dice? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oh, qué admirable es el amor de Dios. A pesar de toda nuestra tibieza y nuestros pecados, nos dice: tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros y sanaré todas vuestras rebeliones. El ángel lo repitió unas cuantas veces. ¿Qué le dijo? Vuelve, tornaos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Y para qué? Para sanar, hermanos, nuestras rebeliones. Eso es lo que quiere hacer el Señor en esta mañana. Vi que algunos volverán gozosamente. Esperemos que en esta mañana esa sea su experiencia y mi experiencia. Que le permitamos, hermanos, volver gozosamente al Señor. En cambio, otros no permitirán que este mensaje dado a la iglesia de la Odisea ejerza influencia sobre ellos. Es decir, la escoria sigue ahí, hermanos. Se cierra la puerta del corazón. ¿Yo por qué? ¿Por qué? Que el hermano del primer paso. Él también me ofendió. Que sea él. ¿Yo por qué? Yo no le hice nada. Hermanos, tenemos que dar ese paso y quitar la escoria que hay en nuestros corazones. Y por eso dice, hermanos, seguirán actuando más o menos como antes, y la boca del Señor los vomitará. Únicamente aquellos que se arrepienten celosamente recibirán el favor de Dios. Únicamente aquellos que se arrepientan fervorosamente. Busquemos el último texto, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús, hermanos. El Señor nos ofrece esta mañana la paz, hermanos, que no viene del hombre, la paz que proviene del santuario, hermanos, donde Él está, en el lugar santísimo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. ¿Usted quiere recibir esa paz? Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos, y que podamos disponernos a que Él haga su trabajo, como el alfarero a la vasija de barro. Que Dios nos bendiga, hermanos.